Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Estela Méndez y viene a compartir la charla titulada «Cómo gestionar el estrés laboral para que no afecte a tu vida diaria». Estela Méndez es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y experta en coaching. Actualmente compagina la actividad asistencial con mentoría y coaching para ayudar a los profesionales sanitarios y de servicios a gestionar el estrés crónico en el entorno laboral y prevenir el síndrome de burnout para que disfruten de su trabajo con salud y eficacia. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar aún a más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. Puedes encontrarlos en YouTube y también en mindaliatv.com y mindaliatelevisao.com. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en estos canales. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos. No olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para que llegue a más gente en todo el mundo. Recuerda que para participar en directo desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, usando y haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy, y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes. Acordaros, muy importante este punto, decirnos desde dónde escribís y seguido, en este caso, de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada Estela Méndez y su conferencia «Cómo gestionar el estrés laboral para que no afecte a tu vida diaria». Pues Estela, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué Pues tal? te cedo la palabra cuando quieras y por Vale, ello todo tuyo. Gracias. pues muchas gracias. Bueno, primeramente quiero dar las gracias por la invitación y por poder estar aquí. Me parece que es una muy buena oportunidad, al fin y al cabo, para difundir y sobre todo para compartir, ¿no? Herramientas y conocimiento que nos han de servir a todos, ¿no? Para estar mejor. Como bien decías, John, yo me llamo Estela Méndez, soy médico, soy coach y mentora. Me encanta, siempre me ha gustado mucho trabajar con gente, tanto a nivel de asistencia sanitaria, que es a lo que me dedico actualmente, pero también trabajar con gente desde otra perspectiva, ¿no? Que es también contemplar todo el aspecto emocional y también mental de las personas, porque sí que tiene mucho impacto en la vida de cada uno, ¿no? Pues en definitiva, lo que me dedico ahora y tal y como decías es ayudar a las personas a gestionar el estrés crónico en el entorno laboral para que recuperen la motivación por el trabajo y en definitiva mejoren su calidad de vida. Como bien decía, yo empecé esta actividad dedicándome sobre todo al personal sanitario porque es un sector que conozco muy bien. De hecho, yo hace más de 20 años me dedico a la medicina y me daba cuenta que si bien los pacientes son el principal motivo de nuestro trabajo, a nosotros no se nos cuidaba mucho y no se nos cuida, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues quise, con la idea o con la premisa de que, bueno, es importante cuidarnos para poder cuidar, me enfoqué en ayudar al sector, ¿no? Donde los niveles de estrés sí que son bastante elevados, como luego os voy a comentar. ¿Qué sucedió? Que con el tiempo, a medida que yo, bueno, pues participaba en algún taller, impartía alguno o con alguna de las personas a las que atendía, me empezaron a decir, Estela, ¿por qué no abres el espectro? ¿No? Porque el estrés al fin y al cabo es algo que afecta a todo el mundo y a mucha más gente, no solamente al sector sanitario. Y bueno, empezó a contactar gente conmigo que se veía necesitada también o tenía la necesidad o la inquietud, a veces simplemente la curiosidad de aprender a manejar esto y bueno, fue por eso que abrí un poco el abanico, ¿verdad? Así que bueno, mi compromiso contigo en este momento, bueno, con las personas que estén escuchando o las que vayan a escuchar esto es en este ratito y medio, más o menos esta hora y media, es impartir
una serie de claves que te puedan ser útiles y que puedas aplicar de una forma muy práctica. Lo que sí quiero es hacerlo como muy simple, ¿no? A los médicos nos critican a veces, se nos dice que hacemos todo como muy académico y muy con muchos datos científicos que sí que son importantes, pero bueno, que a veces se entienden poco, ¿no? Así que lo que quiero es simplificar todo lo que más pueda, ¿no? Y en definitiva eso, ¿no? Gestionar lo que es el estrés laboral, porque como luego vamos a ver, el trabajo ocupa gran parte de nuestras horas y de nuestra vida, ¿no? Entonces, inevitablemente sí que tiene un impacto en todas las otras áreas. Y cuando pensaba poner el título a esta charla, cómo gestionar el estrés laboral para que no afecte tu vida diaria, igual lo suyo sería pensar cómo gestionar tu vida para poder manejar el estrés laboral, ¿no? Al final no deja de ser un juego de palabras, lo que quiero transmitir es que está todo muy relacionado y que bueno, y desde esta interconexión, lo bueno de esto es que se puede abordar por distintos sitios, ¿no? Entonces, si me puedes pasar la siguiente diapositiva. Por favor, John. Exactamente. Simplemente te hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sería tu vida o la vida de cualquier persona si te levantaras cada mañana feliz y entusiasmado porque vas a tener pues un día de trabajo, ¿no? Para muchos esta imagen bueno, que puede estar sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? Para muchos puede ser que ir a trabajar es un desafío, es un abismo en el que te puedes caer, es algo en lo que puedes estar corriendo, puede ser un espacio donde te sientes estimulado o en muchos casos ir simplemente porque te pagan y pagas tus cuentas, ¿no? Y todas esas cosas son ciertas y cualquier persona que pueda percibir esta imagen y hacer esa afirmación está en lo cierto, porque el trabajo es todas esas cosas. El punto es que si te fijas, la semana tiene, vamos a hacer un poquito de matemáticas, la semana tiene 168 horas, de las cuales de media 40 las pasamos en el entorno laboral. 40 horas si trabajas 8 horas al día. Si, como en el caso muchas veces hay personal sanitario o otro tipo de profesiones que haces turnos más prolongados, pues bueno, estás muchas más horas. Si a esas 168, vamos a quitarle 40 de media, te quedan unas 128 horas, ¿no? Más o menos. A esas 40, a esas 128, bueno, pues si duermes 7 horas al día, que en algunos casos, ya te digo, en sanidad se duermen bastantes menos, pues empiezas a restar y te quedan pues unas 69 horas, ¿no? Bueno, pues esas 69 horas que te quedan la semana, evidentemente, y no me voy a poner a hacer más matemáticas aquí, pero simplemente para que entiendas, tendrás que ducharte, tendrás que comer, si tienes hijos, atender a tus hijos, atender a la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que os decía al principio, nos pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo, ¿no? Y inevitablemente esto tiene un impacto. Y si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Tú fíjate que según la Agencia Europea de la Seguridad Social y el Trabajo, más del 50 al 60% de los trabajadores presentan datos relacionados con el estrés. Entre el 28 y el 34, esto varía un poquito según las publicaciones, pero bueno, tomando la referencia, ¿no? Han presentado alguna baja laboral por dicha causa y del 30%, es decir, una tercera parte de ese porcentaje, experimenta un síndrome de burnout. La verdad es que si me pasas la siguiente diapositiva, ahí se nos queda un poco esta cara, ¿no? Fíjate que de cada 10 personas, 3 en algún momento de su vida van a tener algún síntoma vinculado al estrés, cuando no en el caso una baja. Y las bajas por síndrome de burnout suelen ser bajas prolongadas, con lo cual eso afecta inevitablemente la productividad en donde sea, más todo el impacto que tiene a nivel familiar y a nivel personal, ¿no? Antiguamente, no hace mucho, estar estresado era un signo de, bueno, pues se veía bien estar estresado, ¿no? Se asociaba a que era una especie de multitarea, ¿no? Sin especie, o sea, hacías multitarea, estabas muy ocupado, eras muy productivo. ¿Qué pasó? Cuando se empezaron a ver los resultados que el impacto en la salud tenía esto, pues ya la cosa cambió.
cambie un poco, ¿no? Y finalmente, lo que sucede ahora, yo me he encontrado con pacientes y ya digo, con clientes de coaching, donde realmente admitir que están estresados o que el estrés les afecta, pues hay una creencia subyacente que parece que les condiciona a sentirse como débiles. ¿Qué quiero decir? Si se nota o si necesitas cogerte una baja por algún síntoma o algo, bueno, pues eres una persona débil o no eres lo suficientemente eficiente, o lo que es peor, en muchos casos te quieres escaquear. Y eso evidentemente no es así. Cada persona, si bien es cierto que percibimos las cosas de una manera diferente, también lo experimentamos de una manera diferente. Pero que padezcas estrés no quiere decir que seas débil, simplemente tal vez no sepas todavía los mecanismos para relacionarte, para gestionar esto, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante porque muchas veces también me encuentro con personas que, bueno, como decía antes, que no quieren admitir esta verdad, ¿no? Entonces lo van disimulando y eso al final lo que tiene es un impacto a nivel también de su familia y en las otras áreas. Y un poco lo que quería decir antes que me olvidara, si estás aquí, me da igual olvídate de mi cara, digo, no se trata de mi cara para que te acuerdes y lo mires varias veces, ¿no? Sino simplemente con el mensaje. El hecho de tener la inquietud de escuchar bueno, pues una conferencia, una charla como esta, o de buscar ayuda, bueno, pues ya es un gran paso. No podemos hacer nada sobre lo que no vemos, ¿no? Entonces el hecho de darte cuenta, el hecho de tomar iniciativa, pues ya es un gran paso. Así que te invito a que te des cuenta de esto. Tú fíjate que si mejoramos un 1% al día, un acto que suponga una mejora de un 1% al día de algo en nosotros que no estamos llevando bien o que nos afecta, al final del mes va a ser un 30% de mejoría de tu situación como estabas previamente. Imagínate al año, si mantenemos ese hábito, o sea que a veces estar abierto a escuchar una charla, una conferencia o pedir ayuda, o un libro o lo que fuera, pues es un gran paso y quiero que te reconozcas esto, ¿no? Si me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Si vemos aquí el estrés, que muchas veces se maligniza, ¿no? Esto es a veces como el colesterol, ¿no? Parece que está el bueno y el malo. Pues parece que con el estrés sucede lo mismo. Yo a veces me encuentro en esa, bueno, en esa situación, ¿no? El estrés no es más que una respuesta psicobiológica a un estímulo, punto. Esa es la definición conceptual de lo que es el estrés, ¿no? Cuando tenemos una situación, como vemos ahí en la fotografía, bueno, que puede ser un animal que represente una amenaza, pues evidentemente nuestro organismo, de una forma inicialmente muy primaria, pues lo que va a hacer es pues liberar toda la cascada de las hormonas, las catecolaminas, la cascada del estrés, que nos va a prevenir, que nos va a preparar, digamos, mejor dicho, para prevenir esa situación de amenaza, para protegernos y, bueno, en definitiva, para preservarnos. Y eso está muy bien. Lo que sucede es que en algunas situaciones ese equilibrio se rompe, como vamos a ver luego, porque sí que es importante tener en cuenta que un cierto nivel de estrés es necesario porque nos mantiene en acción. Ir a trabajar cada día y tener un cierto nivel de actividades que tenemos que hacer, de acciones, de personas con las que hablar, con las que tratamos cada día, bueno, pues te mantienen activo. Por algo descansas y no estás igual cuando estás en casa mirando la televisión o una película que cuando estás en tu trabajo ejerciendo tu responsabilidad, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que un cierto nivel es necesario. ¿Qué sucede? Si me pasas la siguiente diapositiva, por favor, John. En definitiva, lo que podemos decir es que el estrés, al fin y al cabo, es un equilibrio sutil y a veces no tan sutil entre lo que son las cargas, ¿sí? Y la respuesta o nuestras reservas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las cargas? Pues bueno, el propio trabajo, ¿no? Luego las vamos a desarrollar un poquito más porque sí que es importante entender conceptualmente esto, ¿no? Y nuestra capacidad de respuesta, que es nuestra capacidad de desempeñarnos en ese trabajo, de hacerlo bien,
y de poder responder. Responsabilidad es eso, es la habilidad para responder a lo que sea que sean nuestras actividades, ¿no? Cuando ese equilibrio se rompe, es decir, cuando las cargas superan nuestras reservas o nuestra respuesta, si me pasas la otra diapositiva, es cuando empiezan a aparecer los síntomas, ¿no? Y entonces, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor, John. Pues los síntomas, no me voy a extender demasiado como dije antes aquí, pues los síntomas tenemos los síntomas a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Yo en el día a día, como os decía antes, dado que el porcentaje o el impacto que tiene el estrés en la salud es bastante más alto del que parece, en el día a día me encuentro con muchos síntomas que tienen una base que no es orgánica, o sea, es una base más que llamamos en medicina de tipo funcional y que obedecen precisamente a eso, ¿no? A que no hubo una capacidad de recargarse adecuadamente y entonces en esa situación de alerta, como decíamos antes, frente a lo que percibimos a veces como una amenaza, pues nuestro cuerpo va respondiendo, ¿no? Tú fíjate que no estás igual cuando tienes que enfrentarte a algo que tú percibes como miedo, por ejemplo, el jefe que te va a hablar, el compañero con el que te llevas mal, la cantidad del checklist, ¿no? La cantidad de tareas que tienes que hacer, no estás de la misma manera así que cuando tienes que hacer eso y encima las responsabilidades o te agregan más trabajo o en el caso de los médicos, pues te viene un paciente grave, a ver, no estás igual, ¿no? Entonces, fíjate que si esta es un poco la relación que se habla tan comúnmente, ¿no? La relación que existe entre lo que pensamos, lo que sentimos y la forma de actuar. Si yo pienso que o me enfoco en esa situación como una situación de amenaza o de peligro, mi organismo va a responder a eso. Y la forma de responder, bueno, pues es liberando todas esas hormonas que decía antes, ¿no? Eso me va a mantener en un estado de alerta que desde luego si es prolongado no es fisiológico. ¿De acuerdo? Y entre los síntomas físicos, como decía antes, bueno, está toda la sintomatología osteoarticular, los dolores musculares, las cefaleas, muchos tipos, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero bueno, sí que los síntomas digestivos, ahora se ve ha aumentado muchísimo la incidencia del colon irritable también, la dificultad para conciliar el sueño, evidentemente, si tú no puedes recuperar tus horas de sueño de forma adecuada, pues todas las hormonas necesarias que se liberan durante la noche no se va a producir y durante el día vas a estar más cansado, ¿no? Y físicamente pues vas a rendir menos. De la misma manera, los síntomas mentales, todo lo vinculado a la rumiación de ideas, ¿sí? La dificultad para la concentración. Voy a mencionar unos pocos, hay muchísimos y creo que no merece, estar toda la conferencia hablando de ellos. Si alguno quiere, bueno, pues luego se les proporciona mi correo y les puedo contactar y darles más información, pero a los efectos prácticos ahora, ¿no? Lo que os decía, la capacidad para conciliar el sueño, la rumiación de ideas, los pensamientos repetitivos, y también hay un punto ahí que tiene que ver con nuestra propia autoestima. Date cuenta que posicionarnos en una situación de mucho estrés nos marca una situación si se quiere, de inferioridad, cuando ese equilibrio se rompe, ¿no? Porque estamos continuamente enfocados en el debería, tengo que, nos comparamos con otros, debería hacer las cosas bien y no llego a hacer esto, ¿no? Entonces, eso nos hace que percibamos la vida también y las situaciones de otra manera, ¿no? Y del mismo modo también los síntomas emocionales, ¿no? Lo que os decía antes, se inicia todo un proceso de aislamiento también. La gente pues tiene menos necesidad, incluso menos deseo de relacionarse, las relaciones con las personas se afectan, uno está tan ensimismado en ese
en esa historia, por llamarlo, porque no deja de ser muchas veces una historia, ¿no? Que bueno, se afectan las relaciones y sobre todo la autoestima. Y el punto importante aquí de esto es, cuando tenemos afectada nuestra autoestima, evidentemente no podemos responder igual. Hay estudios que demuestran ahora en muchos sitios que, bueno, de hecho lo decía Gary Coleman, fíjate, que era un poco el padre, ¿no? O la persona de las más conocidas en referencia, o el más mediático en referencia a lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Él decía que un buen jefe no es aquel que manda mejor a sus empleados, sino aquel que los estimula más y los apoya más, porque ahí la, la productividad se ve que tiene un impacto mucho más positivo en esos casos, ¿no? Así que por eso creo que es importante. Y luego también, simplemente destacar aquí, hay estudios a nivel de neurociencia, ¿no? Que el exceso de estrés puede condicionar las conexiones interneuronales a nivel del cerebro, es decir, las dendritas, que son esas ramas que conectan, una de las ramas que conectan una neurona con otra, pues lo que se ha visto es que se hacen más cortas, ¿no? Disminuyen en número, disminuyen en la actividad, y eso determina un tipo de actividad mental también, si las conexiones están disminuidas, que también nos limita nuestra forma de percibir el mundo. Y es muy fácil entrar entonces en lo que se conoce como estos círculos viciosos tan nocivos, ¿no? Y esa es un poco la idea. Por eso os decía al principio de la charla, de la conferencia, o como le queráis llamar, que bueno, lo importante de esto es poderlo abordar por varios sectores, ¿no? Por varias puntas, ¿no? Entonces, o que os decía también, ¿no? A quienes de los que estáis aquí, luego de tener un día de trabajo muy malo, no llegáis a casa y también, pues evidentemente las relaciones con las personas de tu entorno también se ven afectados, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso una vez. El punto es, y aquí, si pasamos a la siguiente diapositiva, John, por favor. El punto aquí es entre saber, que es un poco lo que es el diagnóstico diferencial entre lo que es estrés y burnout, ¿no? En las situaciones de estrés, aunque sean prolongadas, si hay una capacidad para, o un espacio para realmente restablecerte de ese estrés, para recuperarte de tus reservas, y que luego vamos a ver las técnicas para ello, pues evidentemente tú puedes reiniciar esa situación de tu trabajo, porque bueno, trabajamos todos los días, ¿no? Y bueno, la puedes afrontar con el mismo nivel de atención y bueno, puedes recuperarte, ¿no? Cuando esas reservas no se recuperan, o sea, se agotan, es lo que evoluciona de forma sostenida lo que es el síndrome de burnout, que no es otra cosa que el estar quemado en el trabajo, el síndrome de desgaste profesional, ¿no? Afortunadamente, cada vez se está prestando más atención a esto, cada vez ahora desde no quiero decir desde el advenimiento, porque hace mucho tiempo, ¿no? Que existen técnicas y disciplinas como el mindfulness, que no era otra cosa que la meditación, ¿no? De otras a nivel más oriental, ¿no? Se está prestando atención justamente a eso, a esa capacidad de recuperarte, restablecer las defensas precisamente para que no te quemes. Esto es como las bombillas. Si tú tienes una bombilla, por más LED que sea y por más bajo consumo que tenga, si la mantienes permanentemente encendida, pues esa bombilla se quema. Y eso es un dato importante a tener en cuenta. Estela, vamos a separarnos, si puedes, un poquito el micro de como lo tienes en Perfecto. esa altura, pero separarlo un poco más de la... Eso es, para que no haya Vale. el... Pap, pap, pap. ¿Ahora lo escuchas bien? ¿Sí? Todo lo que puedas, digamos la cápsula. Eso Vale. es. ¿Ahora? A ver, ¿Sí? ¿Me háblame ahora, escuchas? a ver un momentito. Sí. ¿Me escuchas ahora? Sigue, sigue, a ver. Sí, bueno, pues nada, sigo con la charla, no sé. Sí, 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 perfecto. Gracias. Vale, vale, perfecto, sí. Es que entre que sé que las gafas hacen reflejo, intento de que bueno, si para comunicar mejor con mis ojos y no con el reflejo, y el micrófono es un poco, pero bueno, nada, de lo que sea me dices, ¿vale, John? Pues lo que decíamos, entonces, en definitiva, de lo que se trata un poco es lo que hablábamos antes, ¿no? Volviendo a aquel desequilibrio o aquel equilibrio sutil, por mencionarlo de alguna manera, se trata de disminuir las cargas, ¿verdad? Para que no nos aparezcan los síntomas, o para tener menos síntomas, disminuir las cargas o aumentar nuestras reservas. Rápidamente, porque hay un concepto que es muy importante y que quiero recalcar aquí. ¿Cuáles son
los elementos que en nuestro día a día, en nuestra situación laboral, pueden representar una carga que favorezca un estrés. Pues hay cargas que pueden ser del sistema mismo, ¿no? Y cuando hablo del sistema, pues me refiero a las gestiones, la gerencia, la administración, la política, o sea, todo eso nos puede estresar. Puede haber cargas vinculadas o situaciones vinculadas a nuestro entorno laboral, los grupos de trabajo, las dinámicas de la empresa, los tipos de contrato. Bueno, pues ahí podemos tener ya una injerencia un poco más cercana, ¿no? Donde nosotros podamos modificar algo. Y después hay unas causas propias, la forma de percibir las cosas, las situaciones, nuestro día a día, nuestro locus de control, si permanentemente estamos pendientes de que de la validación externa, pues evidentemente estamos mucho más estresados, porque asumimos estar representando un papel y nos creemos ese papel, ese rol. Entonces estamos continuamente en esa situación de alerta, de que los demás no noten que estamos estresados, de responder, de hacerlo bien, de compararnos con otros, en fin, con todo esto que os quiero transmitir, que yo hablo de mí, bueno, pero en general en todos, y eso es lo que comparto con la gente. No podemos tener una injerencia directa a nivel de lo que sucede con la política o lo que sucede con el gerente de mi empresa o con lo que sucede con el sistema. Eso no quiere decir que no reivindiquemos y que no asumamos, bueno, pues quejarnos. La buena queja, que no es la mala queja esta de estar todo el día rosmando, me refiero a la queja constructiva, ¿no? Pero sobre lo que sí tenemos injerencia, y si me pasas la siguiente diapositiva, John, por favor. John, me pasas la... Ah, eso, exactamente. Esto que dijo Viktor Frankl, ¿no? Que si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, siempre puedes escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo creo que todo el mundo ya conoce a Viktor Frankl. Para los que no conocen, es un psiquiatra. Este señor ya no está aquí. Estuvo en los campos de concentración, en Auschwitz concretamente, y escribió un libro para mí maravilloso que es El hombre en busca de sentido, ¿no? Él, aparte del concepto claro de que todos en esta vida tenemos un para qué, un sentido, y eso también va ligado a la importancia del trabajo, como luego vamos a ver, sí que puedes elegir la actitud, es decir, nadie te puede quitar la libertad de pensar. Y estar en un medio laboral hostil no quiere decir que tú entres en la misma hostilidad, tú puedes elegir cómo sentirte, y eso se puede hacer teniendo en cuenta, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta lo que se conoce como, esto seguramente los que naveguéis por ahí se puede ver por internet, ¿no? Entender lo que es el círculo de responsabilidad. Hay cosas que no son de nuestra responsabilidad. Las acciones de los demás, como dice el esquema, las palabras de los demás, los sentimientos, las consecuencias de las acciones. Yo ahí no tengo una injerencia directa. En lo que sí puedo cambiar es en cómo lo vivo yo. Mis palabras, mi conducta, mi esfuerzo, cómo asumo yo las cosas, cómo me tomo las cosas, cómo percibo las cosas, qué puedo hacer yo para cambiar esto, ¿no? Y cómo me cuido, sobre todo, porque es nuestra responsabilidad cuidarnos, ¿no? Un aspecto muy importante, ¿no? Muchas veces nos enfocamos solamente en ver las cargas, ¿no? Nos quejamos de las cosas las cosas externas, cuando en realidad a veces es simplemente cambiando nuestra actitud que podemos mejorar nuestra situación de estrés. Y cambiar nuestra actitud puede ser sentirte, en vez de estar reaccionando, ¿no? En vez de ser reactivo, ser más proactivo. Si tienes algún conflicto con algún compañero de trabajo, en vez de estar esperando que tu compañero salte, ¿no? O que tu compañero te diga algo para saltar o bueno, para reaccionar, bueno, pues tal vez la forma proactiva igual tiene que ver con que aprendas a comunicarte con esa persona y seas asertivo en lo que le dices, ¿no? Seas sincero y sea una oportunidad para ti para establecer los límites. Y si aún así no puedes, no entres en esa yo le llamo el juego del tenis, ¿no? Parece que empiezan a pelotear unos y otros, ¿no? Y eso a nivel de equipo distorsiona mucho y genera ambientes muy tóxicos en el entorno laboral y evidentemente genera muchísimo estrés, ¿de acuerdo?
Entonces, una cosa es muy importante, porque tú fíjate un poco lo que decíamos al principio. Si tú piensa un momento, y te invito a pensar desde donde sea que estés en este momento, piensa un momento cómo te sientes cuando piensas mal digo entre comillas, cuando tienes un pensamiento, lo típico que decimos, ¿no? Tengo que ir a trabajar. Claro, el tengo que ya te posiciona en una postura de obligación. Y sentirte obligado implica, bueno, que de alguna forma estás siendo incoherente, o sea, estás pensando una cosa, sintiendo otra y en realidad te gustaría estar en otro sitio. Con lo cual, desde la incoherencia, evidentemente, tu sistema interno no va a funcionar muy bien, porque aparte de la carga que tengas externa a tu responsabilidad laboral, vas a tener una carga añadida. Entonces, claro que vas a tener síntomas, y si no eres consciente de eso y no lo puedes desconectar, luego pues eso inevitablemente te va a afectar. Se trata de que aumentes tus reservas, ¿no? Y eso sí que tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Como os decía antes, a veces simplemente esa actitud ya digo, de mindfulness, porque ahora afortunadamente está habiendo incluso cada vez más evidencia científica del impacto que tiene el acto de observar sin juzgar absolutamente nada, ¿sí? Sin emitir opinión, simplemente observar y ver cómo nos sentimos y ver de qué forma podemos cambiar esa actitud. Hay cifras, digo, yo no tengo los datos aquí mismo en la presentación ahora, pero hay cifras que sí que demuestran el impacto que eso tiene, ¿no? Así que lo importante de esto es bueno, un poco de la mano de lo que os voy a explicar después, ¿no? Tiene que ver con cambiar nuestros pensamientos, cambiar aquellas cosas a las que les prestas atención. Esa es una de las primeras claves, ¿no? Que al final también repercute en nuestra obligación, y sobre todo, esto es súper importante y a los gerentes les gusta mucho, en el tema de la productividad, ¿no? Al final a cualquier empresario le gusta que su empresa produzca, ¿no? Si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está, vale, muy bien. Como vemos aquí, esta es muy conocida, la clave de la herramienta esta de la rueda de la vida. Yo creo que si navegas un poquito por internet la encuentras y es muy fácil, ¿no? Ya desde hace muchísimo tiempo que se viene utilizando. Si te pones a ver, puse un ejemplo de cómo al final todas nuestras áreas están relacionadas, para mal y también para bien. La vida ahí figura como si fuera un gran quesito, ¿no? Donde cada una de esas esferas o de esos quesitos representa una de las áreas de tu vida, ¿no? Tienes ahí crecimiento personal, dinero, ocio, salud. Nosotros estamos en el centro de ese queso, de esa gran esfera, ¿no? Y a cada una de las áreas pues le asignamos un puntaje que está vinculado con el nivel de satisfacción que tenemos en esa área, o con cómo nos sentimos y lo que nos puede implicar esa área. Pero eso, fíjate que desde el punto de vista de la percepción puede tener también dos lecturas. Si ves en el esquema de al lado, esta persona que, bueno, está ahí, por ejemplo, en el área de salud tiene un nivel muy bajo, ¿no? Con lo cual, en el área de dinero más o menos, ocio más o menos, y si ves trabajo también. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de la interrelación que os comentaba antes, que la rueda no está girando bien. Eso es la lectura, digamos, más negativa. ¿Y cuál es la lectura positiva de esto? Que haya áreas que no sean un 10 de satisfacción o un 10 de bienestar, no quiere decir que lo estás haciendo mal, sino que el mensaje que viene detrás de todo esto es que a esas áreas tal vez tengas que prestarle atención, un poco más de atención. Y ahí tiene que ver con la clave que os mencionaba al principio, de la forma en que percibimos, de la percepción. Yo puedo percibir que en mi trabajo no estoy del todo satisfecha como algo que me hunde. Si me pongo a pensar que mal este trabajo, que no me gusta, los compañeros, lo que sea, o puedo pensar en el trabajo como que es una oportunidad, digo, bueno, no estoy contenta en mi trabajo, bueno, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y a veces puede ser cambiar de trabajo incluso, y si no puedes cambiar de trabajo, tal vez sea el momento de cambiar de tu actitud, tal vez tengas que aprender a hablar más asertivamente, a pedir lo que quieres, y si aún así no sabes pedir lo que quieres o no puedes, o las circunstancias, te invito a que
un poco yendo a lo de Viktor Frankl, ¿no? Vayas a cuál es tu propósito, para qué vas a trabajar. Y cuando eres capaz de contestarte esto, ¿para qué vas a trabajar? Algunos, digo, esto lo pongo como ejemplo porque evidentemente sin dar nombres, algunos me han dicho, ¿no? Mira, pero ¿y tú para qué trabajas? Y la respuesta es, hombre, para pagar las cuentas. Digo, vale, muy bien, tú trabajas para pagar tus cuentas. Ahora, ¿te gusta tu trabajo? No, no me gusta. Vale, me estresa, tengo mucha carga horaria, no me gusta. Bien. ¿Qué pasa si no pagas tus cuentas? Hazte esta pregunta. Ah, hombre, si no puedo pagar mis cuentas, pues me echan de mi casa, no puedo mandar a mi hijo a la universidad, bueno, no puedo irme de viaje cuando quiera. Perfecto, entonces, date cuenta y ponte en la posición de que tú eliges trabajar porque la otra alternativa es mucho peor. ¿Entiendes la idea de esto? Esto es súper importante. Con lo cual, cuando nos ponemos en una posición de elección, a nivel interno, nuestro organismo responde de una forma diferente. Nos sentimos mucho más, no quiero utilizar la palabra empoderados, porque ahora también está como de moda, ¿no? Pero te sientes mucho más fuerte, ¿sí? Por utilizarlo así, y mucho más responsable y mucho más proactivo que reactivo a la hora de trabajar. Tú tienes una responsabilidad y una posibilidad de participar. Y lo mismo en todas las áreas de tu vida. Tal vez sea importante, viendo este esquema, que dedicas, pues como decíamos al principio, muchas horas a trabajar. Bueno, pues igual es importante que si tu área de ocio, como es este el caso, está muy baja, bueno, pues tal vez sea momento de planificarte 1 hora al día para tener, o media hora, fíjate, para tener un espacio de ocio, para leer un libro, para salir a caminar. El mensaje que le estás dando a tu fuero interno, a tu organismo, a tu psique en este caso, es un premio, ¿verdad? Y el mensaje que le estás dando es que te estás cuidando y va a responder de otra manera. Si os acordáis lo que os decía al principio, si yo pienso una cosa, cuando tenemos un pensamiento, ese pensamiento, según sea lo percibamos como bueno o malo, nos va a generar una emoción, ¿verdad? Si yo pienso que ir a trabajar es la cosa más horrible que me pase y que mañana me voy a encontrar con un compañero que me trata fatal, pues ¿cómo me voy a sentir? Evidentemente me voy a sentir mal. Como me voy a sentir mal, voy a actuar de esa acorde o en sintonía con esa sensación. Entonces, o me voy a tener que esforzar mucho más para producir, para hacer el mismo trabajo, o voy a estar mucho más reactivo y por lo tanto el resultado, pues hombre, puedes terminar tu trabajo, pero ¿cómo te sientes cuando acaba el día? En cambio, si cuando estamos, cuando lo que os decía antes, tenemos esa sensación de que vamos a trabajar con un para qué, con un propósito, que no es solamente producir y ganar dinero, sino realmente es una oportunidad, bueno, para lo que sea, quiero decir, para expresarte, o bueno, y si es para ganar dinero también, pero piensa que estás ganando dinero para un bien mayor. ¿Entendéis la idea? O sea, esto es, aprendamos a cambiar la perspectiva, ¿no? de todo esto, ¿no? Entonces, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues como os decía un poco al principio, ¿no? Algunas claves para gestionar el estrés y en definitiva gestionar tu vida. Yo probablemente en esta charla a muchos os puede parecer que repito algunos conceptos, pero lo estoy haciendo de forma exprofesa, a propósito, ¿no? Porque sí que creo que es muy importante y con la sutileza que tiene esto de, así como nos repetimos, tenemos esos círculos viciosos de pensamientos negativos y hacemos las mismas cosas cada día y tenemos los mismos resultados, pues bueno, también podemos repetir otra nueva idea que nos genere otro nuevo estado y que nos permite actuar de diferente manera con otro resultado. Esto hoy día la neurociencia pues habla muchísimos trabajos de esto y se ha hecho incluso más mediático, digo, bueno, más que mediático, más accesible para todos nosotros. Antes estas cosas eran solamente de los científicos, ¿no? Entonces, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor, John. Gracias. Yo siempre digo a los pacientes, bueno, a los clientes con los que estoy, siempre hay algo que se puede hacer, por pequeño que sea, incluso en situaciones
de mucha dificultad vital, ¿no? Por decirlo, siempre hay algo que se puede hacer. A lo mejor es, pues, calmar un síntoma o hacer un pequeño movimiento, lo que os decía al principio, de un 1%, tomar conciencia, aprender a desconectar, hablar, siempre hay algo que se puede hacer. Como decía, tomar conciencia de uno mismo, ser coherentes. ¿Sí? Si te sientes mal, escucha que te sientas mal. Probablemente no puedas cambiar esa situación en ese momento, pero sí puedes cambiar la actitud. Víctor Coopers, que bueno, seguramente muchos lo conocéis, ¿no? Él hace alusión a que los conocimientos y las habilidades suman y las actitudes te multiplican. Una buena actitud multiplica tu resultado. Así que ser coherente con eso. A lo mejor, bueno, pues no te gusta, insisto, el entorno laboral en el que estás, no te gusta el jefe que tienes, bueno, pues tienes la opción de cambiar de trabajo. Y si no puedes cambiar de trabajo porque tienes unas obligaciones, lo que os decía antes, cambia tu percepción. Estás trabajando por algo. Y siempre tenemos algo que aportar. Siempre. A veces hay trabajos que se subestiman mucho, ¿no? Trabajos, digamos, más de tipo mecánico, pero bueno, pues eso no deja de ser un servicio. Yo si no tuviera una persona, os pongo un ejemplo, mira, además esto lo comenté una vez, en un servicio, bueno, yo hablo del entorno sanitario que es en el que más me muevo, ¿no? Pero a veces en el servicio de urgencias de un hospital, cuando hay un evento grave que queda, bueno, pues se actúa muy rápido y quedan cosas tiradas, bueno, a veces dispositivos de abrir aparatos o sangre, bueno, sucio, en definitiva. Si no tuviéramos a la persona la persona de la limpieza que la llamamos para que venga y para que nos deje todo recogido y todo en condiciones para poder atender al siguiente paciente, a lo mejor a la siguiente persona no la podríamos atender en condiciones. Imagínate un quirófano, si no se limpia, pues... Entonces, todos los trabajos que hagamos, atender un teléfono, dar un servicio, todo tiene valor. Y eso muchas veces depende del valor que nosotros le demos, ¿verdad? Una cosa, siguiendo un poco al hilo de esto, ¿no? Reconocer las oportunidades en las experiencias. Vuelvo a decir, insisto mucho en el tema de la comunicación y cuando hablo ya veis que el ejemplo este lo cité muchas veces porque las barreras de la comunicación desde el punto de vista del estrés y del burnout es uno de los elementos que más impacto tiene, ¿no? La comunicación en los equipos, la comunicación con las personas que tenemos al lado, ¿no? Cuando me refiero a barreras de comunicación, y bueno, y si no miremos la televisión todos los días, lo que sucede, ¿no? Las interrupciones, las presuposiciones, todo ese tipo de cosas, es importante gestionarlas. Y bueno, a lo mejor tal vez esa sea la oportunidad que tienes tú de aprender a ser asertivo y pedir lo que quieres y establecer límites. Bueno, pues mira, eso yo no lo voy a hacer, ¿no? Desde la asertividad y desde el respeto, por supuesto, por el otro, pero también por uno mismo, ¿no? Cuando me refiero aquí a usar bien la cabeza, es lo que os decía antes, ¿no? Romper ese círculo de pensamientos negativos, ¿sí? De esos círculos viciosos por un círculo virtuoso. En vez de pensar en lo que no hacemos bien, piensa en lo que sí haces bien, ¿sí? Piensa en esas áreas de tu vida que te mostré antes que sí funcionan y haz más de eso. Si al final se trata de eso, de hacer más de lo que sí funciona para seguir potenciando. ¿Os acordáis lo que os comenté de las dendritas, ¿no? Y después integrar todas las áreas de tu vida, ¿no? Dar tu mejor 100%. Si pasas 40 horas a la semana en el trabajo y tienes muy poquitas horas para dedicarte a tu familia, a tu hijo, a tu pareja o para dedicártela a ti, que esa hora sea una hora de calidad, estate presente. Eso es una clave muy importante. Que puedes estar 10 minutos, bueno, pero esos 10 minutos estate presente en lo que estás haciendo, en disfrutar con tu hijo, en la comida, bueno, pues piensa en la comida, prepárate algo que te gusta. No vayamos con el piloto automático. Es muy fácil ir en piloto automático, pero claro, luego cuando la historia se termina, bueno, ¿y yo qué hice a lo largo del día? Pues vamos ahí apagando fuegos continuamente y hay una sensación de frustración que favorece el estrés. Esto es un círculo, al final todo está muy relacionado, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, ¿no? Es un poco de lo mismo, ¿no? Si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Esto es un poco a modo sí, de resumen, ¿no? de lo que os decía antes. La clave está en la elección, ¿no? Todas las situaciones que
que experimentamos a lo largo de la vida, al fin y al cabo, van a depender cómo las vivamos. La emoción que tengamos en relación a esa situación va a depender de nuestro enfoque, de aquello a lo que le prestemos atención, ¿verdad? Si lo que os decía antes, si me enfoco en las cosas que van mal, pues me voy a sentir mal, evidentemente, ¿no? Eso va a estar muy relacionado con el lenguaje, con los debería. El debería es el tengo que, ¿no? No tienes nada, tú eliges, todo el tiempo estamos eligiendo lo que tengamos que hacer. Y lo que decía antes, el significado que le damos a las cosas, el valor que representa. Si para ti ir a trabajar supone una tortura, pues claro, ¿cómo vas a ir contento? Tu lenguaje, tu mensaje interno va a estar en coherencia con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues cambia el significado. Probablemente no estés en el sitio en el que quisieras estar, pero en cualquier caso, bueno, estás ejerciendo una actividad, estás, bueno, pues ganando un dinero que igual no es el que te gustaría ganar, pero que te permite hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Al final pasa por ahí y es lo mismo, aquello a lo que le prestas atención, el enfoque. Lo que os decía antes, el lenguaje, las palabras que nos decíamos, si continuamente estás requiriendo la validación, esto lo comento porque me vienen ejemplos de personas con las que he trabajado en ese sentido, ¿no? Si continuamente estás pendiente de que el otro te valida, de que te diga lo bien que lo haces o te estás comparando con el otro, pues tiene más tiempo que yo, o lo hace más rápido, o lo hace mejor, el mensaje que te estás dando a ti es soy inferior, y desde esa situación de soy inferior, es que te cuesta mucho más relacionarte, ¿no? Y te cuesta mucho más ser productivo, porque siempre vas a sentirte bueno, pues menos, evidentemente, somos lo que pensamos, eso es una realidad. Y esto, yo que estoy de este lado de la pantalla, diciéndolo aquí, para mí tampoco es una prueba, tampoco es fácil cada día, ¿no? Venimos con una programación muy antigua y estar en esto pues requiere un ejercicio de atención, al fin y al cabo, ¿no? Pero de lo que se trata, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor, John, se trata de esto, de utilizar la imaginación a tu favor. Una cosa que te invito a hacer es, tú imagínate, esto es muy recientemente hice este ejercicio con algunas personas y sé que funcionó. Tú imagínate cuál sería, en este momento puedes coger un papel o un lápiz si lo tienes ahí, imagínate cuál sería tu situación laboral ideal, ¿no? La situación ideal. Lo puedes escribir. ¿Cuántas horas te gustaría trabajar? ¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener? ¿Con qué personas te gustaría tratar? ¿Qué equipo de trabajo? ¿Con qué compañeros? Tu situación ideal, si tuvieras como si tuvieras una varita mágica, ¿no? Y pudieras hacer eso, ¿no? Tómate unos minutos, si no lo puedes hacer ahora, lo haces, bueno, en algún momento esta conferencia va a quedar grabada, o sea que este ejercicio lo puedes volver a ver. Esa es tu situación ideal. Te gustaría trabajar tal vez menos horas, tal vez trabajar solo de lunes a viernes, o tal vez en un horario deslizante que te permitiera tener algunos turnos de mañana y algunos turnos de tarde libre, lo que sea, lo que sea. Y mira ahora cuál es tu situación actual, ¿no? De tu situación actual, de aquella rueda de la vida que vimos donde no todo era cero, había muchas áreas en tu vida que pueden estar muy bajitas, pero sí que tienes otras que hacen que la rueda, de alguna manera, aunque no gire, la rueda siga estando ahí, tu vida sigue estando ahí. Recordarte, Entonces, Estela, eso, sí. quedan 5 minutillos para acabar la conferencia. Gracias. Vale, ya casi acabamos, me quedan 2 cositas. Entonces, de esa situación ideal, ¿sí? Esas 2 esquemas de situación ideal y situación actual, intenta superponerlas, ¿sí? O sea, es como un esquema, ¿no? Tú intentas superponer qué cosas de tu situación ideal pueden ser aplicables a tu vida en este momento, ¿no? Tal vez te gustaría tener más tiempo libre, bueno, pues solamente puedes disponer de 1 hora, bueno, pues esa hora tómatela, agenda tu tiempo de ocio. A eso me refiero, que podáis integrar tu situación actual al ideal, y cuanto más grande sea la superposición de ese esquema, pues mejor. ¿Que se va a resolver 100%? No, lamentablemente no, pero al final es un proceso muy dinámico y depende también de nosotros, ¿no? Ya para casi ir acabando, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor,
John? Pues lo que decíamos, ¿no? Crea tu situación ideal e intégralo en tu situación actual, ¿no? Que te gustaría trabajar con un equipo mejor, bueno, pues tal vez tú tengas que ejercer dotes de liderazgo, y cuando digo liderazgo es expresar lo que sientes en tu entorno laboral y realmente decirlo, ¿no? Escucha cómo te hablas, lo que os decía antes, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje? Si estás continuamente castigándote y hablando negativo, pues no te vas a sentir bien. Escúchate cómo te hablas y cambia eso. Desde lo que hablábamos, ¿os acordáis del triángulo, del lenguaje, ¿no? La tríada. Muévete, la fisiología, los cambios posturales, ¿sí? Si estás mal en un trabajo, pues te levantas, cambia de postura. No se puede estar deprimido y alegre al mismo tiempo. Os dais cuenta que a veces estáis como muy decaídos y de repente pues te vienen ganas de ir al lavabo y te levantas y vas. No sigues decaído. Es que ese cambio de movimiento inmediato te cambia el estado. Y con esto es lo mismo. El ejercicio físico, aparte de los múltiples, yo como médico lo puedo decir, de los múltiples beneficios que puede tener para tu salud, toda la parte de secreción de endorfinas, es que es enorme el beneficio de esto, ¿no? Cambia el estado y vas a volver diferente. ¿Que puedes 5 minutos? Pues 5 minutos, cambia de postura. La respiración, el impacto que tiene en la gestión del estrés, ¿no? Una respiración profunda cuando estés estresado. Dyke Drummond de Estados Unidos se dedica hace muchísimo tiempo a esto y la recomienda como la squeezy breath, ¿no? La respiración escobilla. Esto, bueno, para no extenderme mucho ahora, pero simplemente una respiración profunda y suelta. Eso es que es muy sutil, pero te logra cambiar el estado. Y acordaros de esto, os vuelvo a repetir, un 1% al final del mes se va a seguir notando, ¿vale? Y finalmente, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Y ya acabamos. Una cosa súper importante, no te olvides del humor, de reírte. El humor, dicen que es el humor y el amor todo lo cura para mí, ¿no? Para mí y para mucha gente. Y yo le agrego también la gratitud. La gratitud te posiciona en una situación de abundancia. Mira, hay muchísima gente, y no quiero hacer demagogia con esto, hay muchísima gente que no tiene ni siquiera agua potable, que no tiene trabajo. Bueno, pues agradece que tienes trabajo, que no sé, que al final somos mucho más abundantes de lo que nos parece, ¿no? El humor, mira películas divertidas, ríete todo lo que puedas, eso cambia tu estado, está muy relacionado con lo que os decía antes. Por eso esta charla tiene mucho que ver con cambiar, ¿no? el estado, ¿no? Con cambiar las situaciones, perdón, quiero decir, las distintas áreas de tu vida. Y finalmente, si me pasas la última diapositiva. Bueno, esto es una cosa, yo siempre acabo todas mis charlas con esto porque me parece que es súper importante. Hay algo que nos une a todos los que estamos aquí, allí y en el otro lado, y es que todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo más importante, un poco al hilo de la gratitud. Bronnie Ware, que si lo veis ahí, publicó, es una enfermera australiana, ahora se dedica a la música, trabajaba en un hospicio, en un hospital de enfermos paliativos, y durante mucho tiempo recogió testimonios de los enfermos que estaban allí en situación de últimos días. Entonces les hacía escribir una carta de las cosas que se hubieran arrepentido o que hubieran hecho diferentes a lo largo de su vida, ¿no? Y agrupó las 5 más frecuentes, y yo creo que es muy importante, ¿no? Si veis ahí ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida siendo fiel a mis sueños y no la vida que otros esperaban de mí. Desearía no haber trabajado tan duro. Curiosamente, los hombres de la encuesta eran los que decían esto, aunque las mujeres también trabajamos muy duro, pero bueno, los hombres al final de su vida se arrepentían, ¿no? Ojalá hubiera sido capaz de expresar mis sentimientos. Ojalá me hubiera quedado más en contacto con mis amigos. Me gustaría haber sido más feliz. Yo te invito a que no esperes a estar en situación de últimos días para darte cuenta de esto, ¿no? Sino que, lo que os decía al principio, realmente ser conscientes y experimentar lo que pueda ser el dolor de la disciplina, ¿no? Que es como cuando vas al gimnasio y tienes que ponerte en forma. Bueno, pues eso duele porque muchas veces no quieres ir, ¿no? El dolor del crecimiento, cuando estás aprendiendo a hacer algo que no te gusta, bueno, lo aprendes, ¿no? Y no experimentar el dolor del arrepentimiento. Ese es más complicado de manejar, ¿no? Entonces,
simplemente esto, date el permiso y bueno, y seguir adelante, ¿no? Y nada más, de momento, muchas gracias. Se podría extender, pero si no, John me va a... Ahí tenéis mi web y mi correo. La web ahora con todo este tema del reglamento de la protección de datos la estoy modificando porque estoy incorporándole, bueno, evidentemente todos los requisitos para el reglamento, lo que se requiere y probablemente estos días esté un poco modificada, pero bueno, me podéis escribir al mail y yo, si queréis algún artículo o cualquier duda o lo que queráis, me pongo en contacto con vosotros y bueno, lo que necesitáis. Muchas gracias. Pues llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Estela. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindal es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano, e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí vamos a dar paso a todas las preguntas que nos están llegando de los espectadores. Vamos a comenzar en este caso con Andrés Suárez desde España. Nos dice: ¿cuáles son los factores que pueden reducir los efectos de las condiciones estresantes en el trabajo? Gracias. ¿Cuáles son los factores que me puedes repetir, por favor? Que no escuché muy bien. ¿Cuáles son los factores que pueden reducir los efectos de las condiciones estresantes en el trabajo? A ver, las condiciones estresantes en el trabajo dependen un poco del trabajo en sí, es un poco lo que decimos. Muchas veces las condiciones estresantes per se no se pueden reducir, ¿sí? A menos que tú expreses que eso puede ser así. ¿De acuerdo? Por eso insistía mucho en el tema de la actitud. Las condiciones estresantes, claro, me gustaría que Andrés me hubiera especificado un poquito más a qué se refiere con condiciones estresantes. Yo entiendo que tiene que ver, bueno, pues con las dinámicas de los equipos, con a veces esos ambientes tóxicos, con algún jefe que bueno, que a veces, muchas veces se confunde en los trabajos lo que es liderazgo con lo que es jerarquía. Y pueden coexistir ambas cosas de forma totalmente equilibrada, ¿no? Entonces, Andrés, yo no sé a qué condiciones exactamente te estás refiriendo, pero sí, una primera cosa es realmente manifestar, y a lo mejor puede ser una oportunidad de hablar con los equipos y establecer una pauta de reuniones para poder, bueno, pues cuáles son los puntos que nos gustaría tratar, por ejemplo, o qué cosas podemos hacer mejor. Siempre hay 3 preguntas que son claves, se utiliza mucho en coaching esto, ¿no? Es qué funciona, qué no funciona y qué se puede mejorar. Si hay algo en el trabajo cuando te refieres a condiciones, que no me queda muy claro a qué te refieres con condiciones estresantes, pero ya te digo, entiendo que serán un poco las que había mencionado antes, ¿no? Al final se trata eso, de utilizar esas condiciones que nos estresan como una oportunidad de pedirlas, y si eso no se puede cambiar, pues intentar recargarte tú cuando hagas cuando dejes el trabajo, ¿entendés? Lo que decía antes de la rueda de la vida, intentar potenciar esas otras áreas para que tú estés mejor. No sé si queda bien respondida la pregunta, pero bueno, espero que así sea. Estela, vamos a separarnos un poco de nuevo otra vez la capsulita, a ver, todo lo que puedas, eso es. A ver, porque hace ruido, ¿no? Hace ese sí, aire. Hace como pap, pap, pap. Eso es, bueno, perfecto, pido gracias. Disculpas por esto de las tecnologías, nada. que no son lo mío. Vamos a Argentina. Vivian Bonca nos dice: estoy de licencia porque no quiero trabajar de lo que estudié. Estoy medicada, soy maestra jardinera y no quiero estar de maestra. Es mi único ingreso y no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Es una muy buenísima pregunta. Los docentes, creo que al final es universal e internacional esto. Los docentes, tanto a nivel de primaria como a nivel de secundaria, bueno, con un nivel de estrés muy, muy importante. A ver, entiendo que estás de baja o de licencia
Vivian, porque probablemente esta situación, bueno, o te haya sobrepasado o no quieres estar ahí, ¿no? Si no tienes otra fuente de ingresos, de momento la opción, evidentemente no vas a estar de baja. Está bien lo de la baja, de hecho muchas veces es recomendable la baja laboral en algunas situaciones puntuales porque te permite restablecerse. No puede, es como salir del entorno en el que estás y desintoxicarte, lo digo así entre comillas. ¿Qué sucede? Si no tienes otra fuente de ingresos, evidentemente dos cosas, ni vas a poder estar de baja toda la vida, y bueno, de algo vas a tener que vivir. Entonces, probablemente esa sea tu oportunidad realmente, o para plantearte de forma intercurrente, pensar en hacer algún otro tipo de actividad y no centrarte solamente a lo que es magisterio o la enseñanza. Bueno, y la otra cosa es realmente muchas de las estrategias que mencioné, que están ahí, o buscar otro tipo de estrategias, pero no solamente buscar, es buscar y aplicarlas, porque a veces nos ponemos a consumir información y después no la aplicamos, ¿no? Ese es un poco el punto que me parece súper importante. Te invito porque, mira, yo en algún momento también tuve ese planteamiento, ya te digo, yo me dedico a la medicina, ejerzo, a mí me encanta trabajar con pacientes, pero en algún momento, bueno, de hecho hice un cambio. Yo trabajaba en urgencias hospitalarias y ahora trabajo a nivel de lo que es consulta, ¿no? La consulta ambulatoria, ¿no? Y bueno, es eso, cuando el entorno no puede cambiar, pues has de cambiar tú. Y el proceso de transición ni es fácil, muchas veces ni es divertido, pero es un ejercicio de coherencia, de coherencia, de pensar realmente qué es lo que tú quieres en ese sentido, ¿no? Y bueno, un tiempo de baja laboral está bien, siempre y cuando sirva para restablecerte y para reforzarte o para prepararte para hacer otra cosa, ¿no? Vamos a continuar con Juliana Arana desde Argentina. Nos dice: ¿qué hacer en trabajos donde se necesita una supercualificación y no se admiten fallos por pequeños que sean? ¿Cómo no coger miedo al ir a trabajar cada mañana? Juliana, yo te entiendo. A ver, vamos a ver, una cosa es que que necesites estar súper cualificada, ¿sí? Y que tengas que hacerlo todo con excelencia. Otra cosa es que tengas que hacerlo desde la perfección. La perfección no existe, ¿sí? Hay un margen de error que no es deseable, y te lo digo yo, ya te digo que me dediqué a la medicina, imagínate, una equivocación, las consecuencias que puede tener, ¿no? Sin embargo, hay un margen de error que que se permite en el siempre y cuando, y esto lo digo con muchísimo cuidado para que no se interprete mal, siempre y cuando desde ese error puedas aprender y entender que vas a dar todo lo máximo de ti para que las cosas funcionen bien, ¿sí? Y si ese error no funciona bien, o tienes el típico jefe o el típico compañero, porque también lo hay, que viene a recordarte lo mal que lo hiciste, pues primer punto, no tomártelo como nada personal, o sea, esa es su percepción. Y que tengas un error y que te hayas equivocado no quiere decir ni que estés infracualificada, ¿sí? Ni que seas una mala persona, ni que no seas apta para el trabajo. Simplemente, internamente, es un error. Y a partir de ahí es ver, utilizarlo, ese elemento, utilizarlo a tu favor para mejorar. Cuando vas con miedo a trabajar, acordate, te lo puedo decir así, yo soy uruguaya, o sea que te puedo hablar de esta manera. Acuérdate del enfoque. Si tú vas con miedo a trabajar, tu foco va a estar puesto en el miedo, ¿sí? Y lo que vas a obtener es una sensación de miedo, y lo que vas a actuar es el miedo, y el resultado va a ser negativo. En cambio, si tú vas a trabajar enfocándote en que vas a hacer lo mejor que puedas y que va a ser el mejor resultado que puedas, pues evidentemente te podrás equivocar, pero eso no quiere decir que lo hayas hecho mal. Y si la persona que te lo viene a reclamar, tú vas a poder aprender de ese error y hacerlo mejor otra vez, o simplemente verbalizarlo. Pero piensa esto, no te enfoques en el miedo, porque eso así es como lo vas a vivir. Desde el miedo el resultado no va a ser el que quieras. No sé si te contesté, Juliana, espero que sí. Vamos a continuar. Evelyn Trujillo Cubas desde Perú tiene dos preguntas. La primera de ellas es: ¿puede ser que estés en un ambiente laboral que no te guste, no porque no te guste lo que haces, sino porque la gente que te rodea siempre se está quejando? Sí. ¿Cómo poder mejorar el ambiente?
Pues estando bien tú. Mira, un poco, si os acordáis, cuando pasé la diapositiva de las cargas, ¿no? Que os comentaba, ¿no? Aquella diapositiva de la báscula de las cargas, y había hablado que había cargas que son como un poco del sistema, cargas del entorno y cargas propias de cara al estrés, ¿no? Las cargas del entorno, porque entiendo que es a esto a lo que te estás refiriendo, que tiene que ver con los compañeros de trabajo, con el equipo, bueno, con las circunstancias un poco personales a nivel familiar y de todo esto, ¿no? Si tú estás bien, eso al final provoca un impacto en el entorno. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú estás, y te lo digo con total conocimiento de causa, si tú estás en un entorno hostil o tóxico, aunque a ti te encante tu profesión, te encanta lo que hagas, pero bueno, llegas todo el día y tienes la típica persona, compañero, jefe, que está todo el tiempo quejándose, criticando a los demás, se trata de hacerse un poco impermeable a eso. Si tú tienes claro que a ti te gusta trabajar, es simplemente no darle poder a lo que esa persona te diga. Y no, ni siquiera tienes que verbalizarlo, es estar bien tú contigo, ¿no? Y a lo mejor pasa porque tú estés en tu escritorio o donde sea que estés trabajando y estés concentrada, estés poniendo tu foco en lo que estás haciendo, estar mirando lo que hacer. Te puedes poner incluso, yo alguna vez lo he sugerido y lo he hecho y funciona, ponerte un post-it con alguna frase o simplemente la palabra gracias. Simplemente la palabra gracias ahí, pegada en un post-it o lo que sea, te va a permitir que tu foco se dirija hacia ahí y no vas a entrar en el resto, en las otras historias. Y al final llega un punto en el que te vas a hacer impermeable. ¿Sí? Y el resto de las personas van a poder percibir eso. Y simplemente es como la sintonía de la radio. Tenemos muchas emisoras de radio, ¿no? En general, hay muchas emisoras. Y bueno, la frecuencia, cuando vibramos, porque al final no deja de ser una forma de vibración, ¿no? Cuando vibramos en frecuencias similares es cuando vamos a sintonizar, ¿no? Y las otras personas, pues déjalas tú. Al final, lo que puede suceder es que pues que ni te moleste y que no te molesten y que luego incluso te puedan pedir opinión a ti, porque te van a ver como una persona muy, muy centrada, ¿no? Ahora, esto es decirlo y practicarlo, porque es muy lindo el post-it, gracias, pero si tú vas diciendo gracias y por atrás internamente te estás también entrando en la queja, no funciona, ¿no? Ten en cuenta que la queja bueno, es una cosa que sucede mucho hoy día y es un falso sentido del logro. La gente se queja porque cree que está logrando algo, entonces es quejarse, 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 pero ese tiempo de queja deja de ser productivo porque no haces nada, o sea, entonces no te quejes. ¿Entendés la idea? Ese es un poco el concepto. Espero que te haya respondido. Vamos a continuar. Esmeralda Mora nos dice: ¿qué hacer sobre la ansiedad de pasar el presente y querer saber lo que ocurrirá en el futuro? Pues no te enfoques en el futuro. Todos tenemos un poco esa tendencia, ¿no? De querer saber qué, porque la tendencia de querer saber qué es una tendencia que lo que intenta a nivel muy subconsciente, muy profundo, es protegernos, ¿no? Cuando estamos pensando en el futuro, a ver qué nos va a pasar para que no nos pase, ¿de acuerdo? Pero si te das cuenta, si analizas un poco con una mentalidad muy de observación, muy de mindfulness, como os decía antes, no estás ni en el presente ni estás en el futuro, porque el futuro no ha llegado, y el presente tampoco lo estás viviendo porque estás pensando ahí. Y eso claro que te genera ansiedad, porque estás viviendo una situación imaginaria, no es real. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Pues no pienses en el futuro para no tener ansiedad por el futuro. Enfócate en lo que estás haciendo hoy. Y eso no quiere decir que no planifiques y que no te hagas un proyecto de futuro o que no hagas algo que quieras hacer, pero simplemente observa para adentro. Y si no puedes observar, no hagas nada. Pero en cualquier caso, no pienses en el futuro. Antes de seguir, vamos a seguir con unos pequeños consejos. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado,
Te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Estela, en este caso de Cronos Guardianes del Tiempo. Nos dice, si uno es infeliz en el trabajo, ¿es una señal de buscar otra cosa o es más bien una manera de crecer que la vida pone en el camino? Las dos cosas, así te lo digo, las dos cosas. En cualquier caso, lo que sí es claro es que es una señal. ¿Sí? Es un mensaje, una señal. Cuando tenemos un dolor físico, eso es una señal de que algo no funciona bien. Por lo tanto, vamos a buscar cuál es la causa, ¿no? Y a partir de ahí hacer algo. O te tomas el analgésico, o consultas, o haces lo que tengas que hacer, ¿no? Puede ser una señal de que estás preparado para otra cosa o de que te puedes buscar otro trabajo. Lo que pasaba con, creo que era Vivian, me parece. Sí, esta Vivian de la chica esta que era maestra, ¿no? Igual es la señal de que puedes hacer otra cosa, o igual es la señal, como os decía antes, ¿no? O el mensaje, más que señal, de que puedes utilizar eso a tu favor y tener un cambio de actitud. A lo mejor tal vez tengas que aprender a pedir o a poner límites o a expresarte más proactivamente o más asertivamente con las personas en vez de reaccionar. Tal vez sea, si estás mal en tu trabajo, tal vez sea la señal de decir, bueno, ¿qué otra cosa me gustaría hacer a mí? Y hacerla en consecuencia. Si estás mal en tu trabajo y ves que eso repercute en tu familia, bueno, pues a lo mejor pedir ayuda. Mira, estoy pasando por un mal momento en mi trabajo, necesito ayuda, necesito que me escuchéis y bueno, y ver cuál es la estrategia. Es que son las dos cosas. Digo, depende de cada uno y depende, eso ahí, en ese punto lo que es importante es conectar digamos, con la coherencia esa interna y también con la intuición, es ver qué siento, ¿no? Y escuchar lo que sientes cuando estás ahí. Y también valorar las circunstancias. Yo desde el mundo del emprendimiento, que se habla mucho, y yo también he emprendido, ¿no? Es aquello de piensa bonito y todo será maravilloso. Sí, es cierto, y es prácticamente de lo que he estado hablando durante toda la conferencia. Piensa bonito y las cosas cambian, pero tienes que tener una parte activa en esto, ¿no? Y practicarla y continuar haciéndolo. Esto no es chasquear los dedos. Probablemente sea mucho más fácil después, y de hecho lo es. Sobre todo porque lo que os decía antes, tu actitud va a ser diferente y tu estado interno va a ser diferente. Entonces vas a reaccionar de otra manera y vas a aprender a disfrutar de lo que hagas. Pero las dos cosas, claro. Vamos a México con Carla. Steven nos dice, ¿cómo hacer ver las cualidades personales y únicas que uno tiene? Muchas veces es difícil mostrarlas porque no te dejan. Bueno, no te dejan, yo le preguntaría a Carla quién no la deja, ¿no? ¿Qué es lo que no te deja? A veces es cierto, y ahí coincido con ella, ¿no? Porque, bueno, eso también es una realidad. Tú a veces en un determinado trabajo o en un determinado empleo realmente quieres aportar algo más. Ahí sí que te entiendo, ¿no? Hay un proyecto y tú quieres aportar más conocimiento, ya sea porque tienes un recurso que te interesa aportar o porque eres, bueno, en ese caso habría que ver realmente si no te dejan, primero es aprender a pedir, decir, mira, yo tengo esto para ti, o me parece que aquí podríamos hacer esta idea, o poder hacer, no sé, este nuevo proyecto, o crear esta nueva estrategia para nuestro trabajo, o hablar con tu compañero, mira, ¿qué os parece si los lunes por la mañana quedamos media hora a ver qué cosas podemos mejorar como equipo? ¿No? Eso es un rasgo de mucho liderazgo. Es cierto que a veces no te dejan, a veces hay grupos o empresas que son como muy endogámicas, ¿no? Solamente lo que digan ellos y es así. Bueno, pues ahí el tema es que si tú tienes ese valor, primero que te lo creas, ¿sí? Y a lo mejor pues puede ser la opción de que puedas buscar tu otra forma de expresar eso o otro trabajo o que en cualquier caso que no te dejen no quiere decir que no las tengan y que no sean valiosas para ti. Quiero decir, ahí la clave, Carla, es no darle es como que no buscar solamente la validación externa en ese sitio, ¿no? Vale, no te dejan, bueno, igual puedes probar, tienes que intentar eso, y si no te dejan no es que tú no valgas, mira, pues ellos se lo pierden, ¿sabes lo que te digo? Fama HH nos pregunta también desde México, nos dice, ¿cómo sentirme fuerte para pedir un ascenso? Sé que hago lo necesario para merecerlo, pero estoy esperando que lo ofrezcan y obvio no se da. ¿Cómo hacer para lograrlo? Pues pídelo sin esperar que te lo ofrezcan.
A veces, cuando menos lo que vas a hacer, eso no quiere decir que te lo vayan a dar, pero en cualquier caso tú te vas a expresar, ¿sabes? A veces esperamos que las circunstancias externas sean las idóneas para nosotros tomar acción. Lo hacemos todos, yo también, y estoy en esto, pero digo, lo que os decía antes, desde la proactividad más que desde la reactividad. Actuarías de forma reactiva, ¿qué pasa? Te ofrecen el contrato, entonces ahí en consecuencia, como ofrecen el contrato, tú vas y hablas con tu jefe o lo que sea, ¿no? Una forma proactiva sería, bueno, tengo este proyecto, a mí me parece que esta empresa, yo este puesto lo podría hacer, y bueno, a lo mejor, no lo sé, tal vez podrías escribir un mail o ponerte en contacto con alguna persona del Departamento de Recursos Humanos o no sé cómo se maneja tu empresa en este sentido. Pero lo que me refiero es no esperes que te lo ofrezcan, si tú lo quieres, pídelo. Otra cosa es que te lo den o no. Bueno, pero en cualquier... También se valora mucho el interés, ¿no? de alguien en ese sentido. Y bueno, no depende de ti. Volvemos un poco a las cargas y al círculo de responsabilidad. Tú no tienes, de forma directa, no tienes una influencia directa en lo que hagan los demás, ¿sí? Pero bueno, tú lo haces y te quedas bien contigo, y si no es ese trabajo, bueno, pues igual será otro, o será otro ascenso, o no será ninguno, pero hay una parte tuya que se va a quedar con, vale, lo hice. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Continuamos, Cari Zavala desde Argentina nos dice cómo trabajar con un compañero acosador o maltratador de otros. Yo lo ignoro, ya que las autoridades dejan que siga trabajando con nosotros. Eso es un tema, a ver, ¿cómo trabajar? Pues trabajar, quiero decir, ¿no? La persona, para mí, personalmente, y esto es una opinión totalmente personal, a mí la persona que acosa o que maltrata a otros, bueno, tiene en sí mismo un problema serio, ¿no? En el fondo no deja de ser, bajo mi punto de vista, una necesidad de importancia, ¿no? Eh, Te sientes poderoso cuando machacas a los demás. En el fondo es que no es nadie este señor, ¿no? Una persona que necesita ejercer su autoridad, su poder, desde el poder, ¿no? Desde el poder tiene poco valor, ¿no? Si a ti no te maltrata y tienes una buena relación con esta persona, eh, igual puede ser una opción que puedas igual darle una opinión, decirle, mira, no sé, es como contribuir con tu granito de arena, que digo yo, ¿no? Digo, a lo mejor, bueno, pues preguntarle o si tiene algún problema, pero no de una forma, digamos, enfrentándose, ¿no? A lo mejor es simplemente preguntarle, mira, tú tienes un problema o te ha pasado algo con esta persona o lo que sea, y no entrar en ese juego, ¿no? Es muy complicado cuando hay personas así. Yo lo veo mucho, y de hecho mucho del síndrome de burnout a veces es consecuencia de estar en entornos laborales de ese tipo, ¿no? Mm, bueno, pues llamando la atención, igual las autoridades, bueno, pues no sé qué criterios tomarán para continuar trabajando con una persona así, ¿no? Pero bueno, o en todo caso, a lo mejor con los otros compañeros que sí se sientan en inferioridad de condiciones a esta persona, pues realmente establecerles que, bueno, que él que no puede ejercer mucho ese maltrato, ¿no? Conste que esto también lo voy a decir, y lo digo con total honestidad, porque digo, bueno, vamos a ser honestos. Yo sé que a veces es más fácil decirlo que hacerlo y vivirlo, ¿no? Porque a veces dice, bueno, te estresas, relájate. Bueno, sí, pero no me puedo relajar. Vale. Mm, Pero como os decía un poco de la situación actual y de la situación ideal. La situación ideal, eh, yo puedo decir que muy pocas veces o casi nunca se va a superponer totalmente a la situación actual, ¿no? Se trata de hacer más de lo que quisiéramos y de lo que funciona para realmente tener más de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez sea la oportunidad de hablar o con esa persona directamente o con los otros compañeros y establecer un plan, una estrategia. Bueno, pues vamos a hacer a todos los días, hoy los medios, internet, o sea, hoy a golpe de clic puedes tener cualquier tipo de información. No toda es buena, eso es cierto, pero bueno, aquí tenéis este canal y aquí hay montones de recursos para eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué formas, estrategias para relajarse, fomentar la comunicación entre todos, actividades a lo mejor conjuntas, en fin? Espero que te respondiera, por otra parte.
Carlos Vicente Gallego desde España nos dice: tengo un jefe que no escucha a sus trabajadores y escurre responsabilidades. Luego vienen sus jefes superiores y nos echa la culpa a los trabajadores y se pasa el día quejándose. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo ayudar a generar un gran grupo de trabajo con él? Tal vez sea haciéndoselo ver directamente, ¿no? Alguien, o juntaros entre todos, no sé, a ver, yo no soy quien para dar consejos, esto como primera cosa, ¿no? Pero a mí se me ocurre un poco desde la proactividad, me refiero, ¿no? Si esta persona, a ver, todos hemos tenido personas así, yo he trabajado con personas así, donde realmente el precio que se pagaba por eso era emocional y físicamente muy alto, ¿no? Pero también os puedo decir esto, cuando hablas desde el corazón, y no quiero decir corazón cuando me refiero a esa cosa romántica hollywoodiense, ¿no? Sino cuando hablas desde el sentimiento, a lo mejor expresar con asertividad, este equipo no está funcionando, bueno, porque aquí no nos estamos entendiendo, entonces a lo mejor desde esa postura, hacerle ver que esa postura de autoridad al final no va a tener el resultado que tiene, ¿no? Establecer un plan de acción entre todos, un plan de equipo, que eso no quiere decir que os pongáis en contra del jefe, sino un plan de acción conjunto, ¿no? Y a veces es algo tan sencillo como verbalizarlo, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sé que no es fácil esta respuesta, yo sé que no es fácil y la respuesta sí que a mí me fluye porque yo me vi en una situación similar en algún momento, ¿no? Pero lo que os digo, insisto, la proactividad. Pensar que el otro pues nos trata mal y no sé qué, bueno, mira, pues a lo mejor es el momento de ser proactivo con él y ser asertivo y establecer, mira, esto así no me gusta. Y al final esto es como la gota, ¿no? En la roca, que al final va haciendo su espacio, ¿no? Mucho, porque es inesperado, no te lo esperas. Sobre todo porque siempre lo que hay detrás de un despido inesperado, en gran parte de los casos, yo por lo menos con los que he manejado, detrás de un despido inesperado lo que hay es la creencia subyacente de es que me echan porque, ¿sabes? La creencia más profunda es que me echan porque no sirvo, porque no valgo o porque no soy lo suficientemente bueno. Entonces ahí la autoestima se ve muy, muy afectada. Y por otro lado, emerge casi de forma instantánea en nuestra programación más profunda el miedo. Y claro que es una situación de estrés, o sea, es una situación inesperada, porque ahí también se activa el miedo. Se activa el miedo a no voy a encontrar empleo, no voy a poder asumir los gastos, no voy a poder encontrar, no sé, o no me van a volver a valorar o a saber qué referencias da esta persona de mí en otro empleo o lo que sea. Claro, un despido inesperado genera mucho estrés. Ahora, insisto, como tenemos que cambiar el enfoque, ¿sí? Bueno, pues tal vez un despido inesperado sea una oportunidad para hacer algo que realmente querías hacer y no habías podido hasta ahora. Y si tienes los recursos económicos porque has percibido una indemnización, pues es una oportunidad incluso mejor. Sí, más buena, digo, porque no tienes que salir a buscarte otro empleo, ¿no? A buscarte otro empleo sin recursos, me refiero, ¿no? ¿No? En ese caso. Pero claro que afecta el estrés. ¿Cómo se puede recuperar ese estrés? Bueno, pues primeramente la primera etapa es vivirlo. No deja de ser un duelo, y el duelo hay que vivirlo. O sea, es una pérdida de un antiguo empleo. Entonces hay que negar un duelo, no es fisiológicamente sano ni homeostático, ¿no? Entonces, primero hay que vivir ese duelo, permitirse experimentar eso, pero sobre todo cambiar la creencia que hay detrás de todo eso. No te despiden en la mayoría de los casos porque de forma inesperada, porque no vales. Muchas veces, y a día de hoy, con la gran crisis económica que está habiendo en todos lados, hay mucha reestructuración del trabajo, ¿no? El paradigma laboral, incluso a veces en empleos, profesiones con formación universitaria, bueno, pues mira, tendrías un cargo jerárquico y te echan. Bueno, pues claro que genera estrés, pero lo importante es no creerse esa parte. ¿Sí? No puedo hacer bien esto, pero sí que puedo hacer otra cosa. Y eso no quiere decir que ni seas válido, ni seas suficiente, ni seas nada de eso. Eso sobre todo.
Sí, vamos a repetir la pregunta porque parece, nos dice algún espectador que nos había oído. Evelyn Trujillo nos preguntaba en qué medida afecta el despido inesperado en el grado de estrés. Y Estela pues lo ha respondido ahora mismo. Muchas gracias, Estela, por toda esta información que ha sido compartida pues, en numerosos países como Venezuela, México, España, Guatemala, Perú, Argentina o Colombia. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Recordad que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Estela para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues nada, primeramente y otra vez, dar las gracias por estar ahí, las gracias por escucharme, las gracias por las preguntas que habéis hecho. También las gracias a John por la paciencia que me ha tenido estos días con el tema técnico, que me ha apoyado mucho y por haber estado ahí. Gracias a Mindalia también. Y sobre todo, bueno, quiero decir que, digo, mi compromiso, cuando yo asumí el compromiso de trabajar también desde este lugar o de abordar todo lo que tiene que ver con el tema de estrés, burnout y todas estas cosas, lo hice claramente con la intención de contribuir pues con un granito de arena, ¿no? a que recuperemos nuestra ilusión por el trabajo y por lo que hacemos, ¿no? En definitiva, ¿no? Y un granito de arena que a lo mejor en una gran playa no tiene ningún impacto, pero en un zapato o en el ojo sí. Entonces a veces no subestimemos las pequeñas cosas, ¿no? Y lo que os decía, pequeños cambios, pequeños movimientos sí que pueden generar grandes cambios, ¿no? Y mi intención es esa, contribuir con un pequeño granito de arena a que esto sea mejor, porque después de todo vamos a tener que estar aquí, ¿no? Y os invito a tener muy presente las 5 cosas, ¿no? No esperemos a estar en una situación de enfermedad avanzada o terminal, porque de verdad lo he visto con los pacientes muchísimas veces, ¿no? Para realmente tomar acción y aprender a disfrutar, hagámoslos cada día, y si a lo mejor son 10 minutos, pues son 10 minutos, ¿no? Desde la gratitud. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo. Recordaros para terminar que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros con un pequeño gran gesto, que es suscribiros al canal de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias. John, ¿me pasas? John.